Ya, ¿no? Con la última ronda, sí, para todos los que habéis aguantado, aparte de las charlas se aguantan muy bien y porque han sido muy amenas. También habéis aguantado el calor, que no sé yo a qué se debe, pero en fin, bueno, después de todo estamos en un hospital, ¿no? No vamos a hablar del cambio climático. O la cuántica, sí, será un fenómeno holístico el que tenemos aquí. Vamos entonces con la última ronda de charlas, donde entra el grupo de psicología y psiquiatría, aunque no estaba puesto aquí en el epígrafe, pero bueno, lo decimos, va a ser psicología y psiquiatría. Y la primera de ellas va a venir a cargo de Eparquio Delgado. Eparquio es psicólogo sanitario, máster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Es además un divulgador científico que colabora con distintos medios de comunicación y escribe su blog, eparquiodelgado.com, con un lema muy divertido acerca de estas nuevas corrientes de la psicología, que su lema es: si quieres ser más positivo, pierde un electrón. Es autor del libro Los libros de autoayuda Vaya Timo, también toda una declaración de principios, miembro de la Sociedad para el Avance del Estudio Científico del Comportamiento, de la Sociedad Española de Psicología Clínica y de la Salud y la plataforma de divulgación científica Naucas. En 2013 recibió el premio Mario Bogoslawski de ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, en reconocimiento por su iniciativa para que el partido en el que militaba, no sé si lo sigue haciendo, en Izquierda Unida, pues se comprometiera en su política a no dar apoyo a ningún tipo de terapia sin aval científico. Su charla se llama Terapias pseudocientíficas en psicología y su dificultad para distinguirlas, y en ella nos va a hacer un repaso de los criterios que se manejan para considerar una terapia psicológica como efectiva y cómo determinar su cientificidad. Cuando quieras, Eparquio. ¿Hola? Vale, buenas tardes a todos y a todas. Primero que nada, gracias a RP, a Fisioterapia Sin Red, a PEP por invitarme. Bueno, que tengamos una mesa hoy de psicología y psiquiatría es muy interesante, porque quiere decir que estamos empezando a preocuparnos y ocuparnos del tema de la cientificidad de nuestro trabajo como psicólogos y psicólogas, y eso creo que es muy bueno. Eso no ha pasado siempre. Está pasando desde hace relativamente poco, y yo creo que va de la mano de todo el movimiento a favor de poner un poco de racionalidad al ámbito de la salud. Y me alegro además de estar hoy en este foro para hablar de lo que voy a hablar, ¿no? Porque una pregunta que me hacen frecuentemente a través de las redes sociales y en las charlas es si tal o cual teoría o tal o cual terapia psicológica es científica o no es científica, ¿no? Normalmente quien me pregunta esto asume que existen como dos grandes categorías, ¿no? La ciencia y la pseudociencia, con un claro criterio de demarcación, y que las teorías psicológicas y que las terapias pues las podemos colocar ahí, ¿no? Y que además asumen que yo soy el que sabe cuáles son y empieza a distribuir o algo así, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de esto, ¿no? Hoy estamos en un foro mayoritariamente de profesionales, y creo que cuando hablamos entre nosotros debemos evitar ciertas simplificaciones que a veces utilizamos, demasiadas veces utilizamos cuando hablamos para el público en general, ¿no? Vamos a ver, como vamos a hablar de pseudoterapia, me voy a centrar en las terapias psicológicas, no tanto en las teorías. Para determinar la cientificidad de una terapia psicológica tenemos dos formas de hacerlo, dos formas que son complementarias. Bueno, tengo que ir pasándolas yo, claro. Dame aquí me había olvidado el mapa. Una forma de hacerlo es analizar la cientificidad de los conceptos y las explicaciones de cada terapia y evaluar su cientificidad en función de una serie de criterios. Esta no es la que vamos a ver hoy, y a mí es una que me interesa mucho, pero no es la que vamos a ver hoy. Vamos a ver otra forma de verlo, que es a partir de la mal llamada psicología basada en la evidencia. Hoy se ha estado diciendo todo el día el tema de la evidencia.
siempre se repite lo mismo, pero yo creo que hay que decirlo. La palabra evidence no se traduce como evidencia, se traduce como pruebas o hechos, ¿vale? Lo que es evidente es lo que no necesita ser probado. Entonces, yo prefiero práctica psicológica basada en las pruebas, aunque la van a ver siempre con alguna combinación de estas, ¿no? Psicología basada en las pruebas, psicoterapia basada en los hechos, o como sea, ¿vale? Esta práctica psicológica basada en las pruebas nace de una metodología, casi de un movimiento, el movimiento de prácticas basadas en las pruebas que se desarrollan en múltiples disciplinas, que aparece a principios de los 90 y que bueno, creo que todas las disciplinas que hemos estado representados hoy aquí pues lo trabajamos de alguna u otra manera, ¿no? Este señor David Sackett es uno de los principales promotores de la medicina basada en las pruebas, aunque siempre se dice en la evidencia, y él define la medicina, pero vale para cualquier práctica basada en las pruebas, ¿no? Como el uso consciente, explícito y juicioso de las mejores pruebas científicas disponibles para tomar decisiones sobre los pacientes. La práctica basada en las pruebas resalta la importancia de repasar. ¿Se oye? No. A ver, hola. A ver, ahora sí, se apagó. La práctica basada en las pruebas resalta la importancia de utilizar las mejores pruebas científicas disponibles y reduce la importancia de la intuición del clínico a la hora de la toma de decisiones. Sin embargo, utilizar de sin embargo, es importante decir que no pretende sustituir el papel del clínico y del paciente en la toma de decisiones, sino integrar en la práctica clínica pues todos estos estudios sobre la eficacia de determinados tratamientos, ¿vale? La práctica psicológica basada en las pruebas nace pues también a partir de este movimiento de la práctica basada en las pruebas, pero la búsqueda de la eficacia de los tratamientos psicológicos es un poco más antigua, incluso bastante más antigua, ¿no? Tenemos el famoso artículo de Hans Eyck en el 52, en el que denunciaba que la psicoterapia tradicional, en aquel momento de corte psicoanalítico mayoritariamente, no era superior al no tratamiento, ¿no? No hacer terapia psicoanalítica daba igual si la hacías o si no hacías nada, ¿no? En los 70 aparece el primer metaanálisis sobre la eficacia de tratamientos psicológicos, y en el año 95 la Asociación Americana de Psicología publica un documento, un informe que se llama de difusión y promoción de los tratamientos psicológicos, que incluía ya 25 terapias eficaces. Hoy esa lista supera los 50. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, esta práctica de la psicología o la práctica psicológica basada en las pruebas, igual que toda la práctica basada en las pruebas, consiste en seguir una serie de pasos. Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de los clínicos, por no decir ningún clínico, ningún sanitario, tiene tiempo real para revisar todas las pruebas científicas disponibles cada vez que atiende un caso. Eso es imposible. Entonces, para eso se han creado las llamadas guías de tratamientos o guías de tratamientos eficaces, que nos ofrecen esa información pues condensada y explicada. Y en el ámbito de la salud mental tenemos pues dos grandes guías, la que publica la APA, la Asociación Americana de Psicología, que es de tratamiento psicológico, y la que publica el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia Clínica del Reino Unido, el NICE, que incluye tratamientos psicológicos y farmacológicos. Lo que hacen estas guías es que se organizan en función a trastornos, ¿no? Y te van diciendo qué tratamientos son eficaces para cada trastorno en función de la cantidad y la calidad de las pruebas disponibles. Basta revisar estas guías para comprobar que decir que un tratamiento es científico o no, asumiendo que científico significa eficaz, no es nada fácil, ¿no? En psicología se han identificado más de 250 terapias distintas y más de 400 técnicas. Lo que hacen estas guías es que organizan, como les decía, los tratamientos en función a cada trastorno por niveles de eficacia. La APA distingue tratamientos bien establecidos, tratamientos probablemente eficaces y tratamientos en fase experimental, y la guía NICE divide 4 niveles de eficacia. ¿Qué ocurre? Que podemos encontrar que un tratamiento concreto aparece como bien establecido para un trastorno y no aparece para ningún otro trastorno, o aparece con otro nivel de eficacia para otro trastorno. Por lo tanto, no podemos decir este tratamiento es científico o eficaz, asumiendo que sea lo mismo, que no es exactamente lo mismo, ¿eh? Sino determinado tratamiento es eficaz para determinado trastorno. Te lo digo porque cuando me preguntan ¿qué piensas de tal tratamiento? ¿O tal tratamiento es científico o no? Oye, vamos a ver qué dicen las guías, porque puede ser eficaz para unas cosas y no para otras, ¿vale? Esto se complica todavía más, y es que muchas veces no son tratamientos completos, en unos casos son terapias completas, en otros casos son técnicas sueltas. Pero bueno, llegados a este punto podríamos decir, ¿vale?
Los tratamientos que aparecen como eficaces en las guías son los tratamientos que vamos a considerar científicos, y los que no aparecen como eficaces pues son no científicos o pseudocientíficos. Pero esto tampoco es tan sencillo, y esto es realmente de lo que quería hablarles hoy. La práctica psicológica basada en las pruebas, igual que la medicina basada en las pruebas, etcétera, etcétera, tiene una serie de problemas y una serie de limitaciones. Yo voy a contarles hoy 5 de esos problemas y limitaciones que a mí me parecen especialmente importantes, ¿vale? El primero tiene que ver con las guías, y es el siguiente. Nos podemos encontrar con que para un trastorno una guía considera que un tratamiento es eficaz y la otra no, ¿vale? Como podemos ver en este caso, por ejemplo, para la depresión. Entonces, eso puede ser un poco desconcertante, y es que utilizan criterios distintos de inclusión de los tratamientos. Entonces, tampoco las guías son la verdad absoluta, pues hay que ver qué criterios están utilizando para asumir que el tratamiento es eficaz o no lo es, ¿no? En segundo lugar, tenemos otro problema, y que tiene que ver con las pruebas de las que disponemos. Tenemos una enorme cantidad de pruebas, como les decía, una gran cantidad de estudios que a veces se hacen desde perspectivas distintas y que no podemos comparar entre sí, que son inconmensurables, ¿eh? Además, tenemos muchos estudios, tanto en tratamientos psicológicos como en psicofarmacológicos, que son de muy baja calidad. Muchos estudios de muy baja calidad, lo que tampoco ayuda a determinar la eficacia real de las terapias. Y además tenemos otro problema, y es que una terapia aparezca en la guía significa que tiene pruebas suficientes de eficacia, pero que no aparezca no significa que sea ineficaz o que esté contraindicada. Significa que todavía no tiene pruebas suficientes de eficacia. Lo que va a ocurrir es que un tratamiento nuevo va a tardar mucho más en incorporarse a una guía, porque no va a haber tiempo suficiente para realizar los estudios necesarios para determinar esa eficacia, ¿no? Entonces, mucho cuidado, no podemos decir lo que no está en la guía es pseudociencia, no, cuidado con eso, ¿eh? Tercera cuestión, el problema enorme, grande de la clasificación de los trastornos, ¿no? A ver, en los manuales lo que vamos a encontrar en las guías concretamente, vamos a encontrar una serie de trastornos que son solo una pequeña parte de lo que vamos a encontrar en las guías de diagnóstico, como el DSM, que es de las más famosas, ¿no? Es decir, no aparecen todos los trastornos ni de lejos. Hay un montón de trastornos que no aparecen en las guías de tratamiento. Entonces, ¿qué pasa con esos trastornos? ¿Que no hay tratamientos eficaces? Pues que no se ha desarrollado suficiente investigación, y probablemente ya nunca se desarrolle, por lo menos basándose en estos criterios, porque el DSM, esta versión, la número 5, ya ha nacido con unos gravísimos problemas de validez, ¿no? En cuarto lugar, tenemos el problema de la eficacia, la eficiencia y la efectividad, que no me voy a meter mucho en eso, ¿no? Pero básicamente hablamos de que los estudios de eficacia se hacen con casos puros, ¿no? Con personas que tienen un diagnóstico y que además se eligen muestras de personas que no tengan otros diagnósticos. Eso vale para la investigación, pero luego no vale para la clínica real. En la clínica real nos vamos a encontrar normalmente lo habitual a personas a las que se les puede poner más de una etiqueta diagnóstica. Eso es lo más habitual en la consulta. Entonces, la traslación directa de los tratamientos eficaces a la clínica real, que sería la efectividad, no siempre es posible, y en algunos casos ni siquiera es deseable, ¿eh? Pero el problema principal para mí, el más grave de todos, es el problema que tiene que ver con las medidas de resultados. Tenemos un problema a la hora de elegir las medidas de resultados. Los tratamientos, lo que es la práctica basada en las pruebas, hay que entender que nace en un contexto también en el que las aseguradoras privadas americanas buscan criterios para decidir si financian o no financian un tratamiento, y para ello utilizan el llamado modelo biomédico en salud mental, ¿no? Para este modelo, el indicador claro de que una terapia es eficaz es el síntoma, la reducción o eliminación de lo que consideren el síntoma en cada caso. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que estas son normas traídas de la medicina a la psicología, pero una terapia psicológica no tiene por qué tener el mismo objetivo que un fármaco. Hay ciertos indicadores, como puede ser la calidad de vida, la valoración pues subjetiva, la satisfacción vital, etcétera, que no tienen cabida en este modelo de eficacia, en donde los tratamientos psicológicos han tenido que ir a jugar al campo de los fármacos con las reglas de los fármacos. Aún así, los tratamientos psicológicos han ganado por goleada. Es decir, para cada tratamiento donde existe un psicofármaco eficaz, existe un tratamiento psicológico eficaz, y muchas veces es el de primera elección, ¿no? No me da tiempo de ponerle ahora ejemplos sobre ese tema, ¿no? Pero seguimos con el mismo problema, y es, seguimos utilizando criterios diagnósticos de tratamientos que ahora mismo son inútiles, y
la medida única del síntoma como indicador de la eficacia. Entonces, ¿práctica psicológica basada en las pruebas? Sí, claro que sí, por supuesto que sí. Claro que tenemos que utilizar las pruebas, pero necesitamos un modelo mejorado que nos permita tanto a los clínicos como a los pacientes tomar decisiones en la consulta cotidiana, y eso todavía pues lo vamos a tener que desarrollar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eparquio, por tu charla y por esa defensa del idioma, en la que, por cierto, yo ya me di por vencido hace tiempo en eso de los falsos amigos inglés-español, con lo de evidencia, dramático y tantas otras cosas, ¿no? Os recuerdo no os lo recuerdo porque no os lo he dicho antes. Ahora el hashtag para las preguntas en esta mesa va a ser TP4, para quien quiera preguntar lo que sea. Bueno, pues vamos a pasar sin más a la siguiente. Va a ser Daniel Orts, licenciado en Medicina por la Universidad Miguel Hernández de Elche, aunque muchos lo conoceréis por ser un monologuista de ciencia, subcampeón del certamen FameLab de 2016, además de un muy activo youtuber sobre temas de salud mental, neurociencia y medicina. Su canal es Psiquiatría et al. Y está cursando especialización en psiquiatría, además. Su charla se llama Antipsiquiatría, cuñaos y pseudociencia, y tratará sobre hasta dónde llegan las creencias en el campo de la salud mental y cómo sobreviven a pesar de su ineficacia. Adelante. Muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a hablar de los cuñaos, ¿vale? Sabemos de qué clase de personas hablamos cuando hablamos de cuñaos. Esos personajes impertinentes que lo saben todo, que niegan todo lo que tú dices, porque aunque ellos no tengan título, han estudiado en la Universidad de la Vida, en realidad lo saben todo. Ellos tienen la razón. Estos especímenes están tan extendidos que llegan al campo de la ciencia, que allí nosotros los llamamos charlatanes. Los charlatanes son los cuñados de la ciencia. Saben más que tú, ni idea de química básica, pero tienen carta blanca para decir las burradas más gordas y seguir creyéndose el más chulo del corral. En el campo de la pseudociencia, además, los cuñados suelen ganar bastante dinero contando sus mierdas, lo que les perpetúa el chiringuito. Verán, yo soy médico, pronto psiquiatra, y me resulta curioso comprobar cómo esta especialidad médica cuenta con el dudoso honor de contar con un movimiento contrario, con la antipsiquiatría. Que la antipsiquiatría básicamente son un atajo de cuñados, pero me resulta curioso como el artículo en Wikipedia sobre la psiquiatría es 4 veces más corto que el artículo de antipsiquiatría. Es como si en la parrilla televisiva se dedicase 4 veces más tiempo a Sálvame que a un documental de la 2. Impensable, ¿verdad? Pues sí, antipsiquiatras. No existen, por ejemplo, los anticardiólogos. Nadie dice, no vayas a hacerte un electrocardiograma, que son médicos, son unos vendidos a la industria farmacéutica, que curan todos los infartos con cateterismos, cuando todo el mundo sabe que los infartos se curan rezando y con infusiones de mi plantita que aquí te vendo por 7 euros. Pues esto, que parece ridículo, es la norma en psiquiatría. Al ser una especialidad joven hemos sufrido desde los orígenes la crítica de los cuñados que creen que la enfermedad mental no existe, que los médicos solo sabemos dar pastillas y que a grandes rasgos nuestra ciencia no explica nada, pero ellos, con sus vibraciones y su pachamama, pueden describir a la perfección. Sin embargo, aunque la mayoría de los testimonios de cuñados son basura, hay veces que los charlatanes dicen cosas con fundamento y es oportuno prestarles atención. Los charlatanes siempre se lucran de las deficiencias del sistema científico. En medicina, cuanto más se recorta en sanidad pública, más crecen los bolsillos de homeópatas, curanderos, reikistas y demás estafadores. Creo que la clave está en definir bien qué es nuestra ciencia para blindarla de charlatanes. Así que, siguiendo la máxima de aprende de tus enemigos, he recopilado aquí los grandes argumentos de los antipsiquiatras contra la especialidad a la que quiero dedicar mi vida científica. Y cuando tú fallas, ellos cobran. Así que, bueno, la categoría sobre la que he puesto es la de no, tienes razón, eres un cuñado, lo que dices es el falso, pero al fondo llevas un poquito de razón. O para resumir, no, pero sí, un poco. Antes de empezar, no quiero que entiendan esto como un argumento contra la psiquiatría. Yo amo la psiquiatría, pero creo que si hay algo peor que no saber reconocer los errores, es reconocerlos y no hacer nada al respecto. Así que vamos con los argumentos. Primero, las enfermedades mentales no existen y se las inventan los psiquiatras. Pues no, pero en el fondo un poco. Aún hay muchos cuñados que a día de hoy creen que el creador del TDAH confesó en su lecho de muerte que se lo había inventado todo. Que no me imagino en el lecho de muerte, era todo mentira, losers, pero no es verdad.
Aunque hay que remarcar que la psiquiatría también va por modas diagnósticas a veces. Recuerdo hace tiempo escuchar a un psiquiatra español dar una conferencia en los 90 que decía que se estaba poniendo de moda en Norteamérica la anorexia y que pronto llegaría aquí. Y dije, ¿qué sentido tiene que un trastorno mental sea algo contagioso? Pero luego fue verdad, luego se dispararon los diagnósticos de psiquiatría en nuestro país en los años siguientes, pero no porque la enfermedad cruzase el mar a través de las ratas como la peste, sino porque debido a la globalización, los estándares de la belleza y las ideologías estéticas de la mujer joven flaca se impusieron en Europa. Y con ello la tendencia psiquiátrica a diagnosticar un problema que por desgracia es muy común. Mujeres disconformes con su peso que creen estar más feliz unos kilos de menos. Igual que la anorexia. A veces la psiquiatría, como por ejemplo con el TDAH, es una forma de exagerar de una forma patológica un comportamiento relativamente común. En el caso del TDAH, pues los niños son nerviosos, problemáticos y distraídos, pero a veces los padres son huevones sin recursos mentales para saber educarlos. Y ojo, no estoy diciendo que ni la anorexia ni el TDAH sean mentira. Son diagnósticos claros y hay un evidente sustrato neurobiológico que los apoya. Pero sobre la base de una enfermedad mental concreta, se superponen las tendencias sociales y las corrientes de pensamiento en psiquiatría. El TDAH existe, como también lo existe la anorexia. Hay muchas enfermedades psiquiátricas que sería absurdo negar. Lo que también existe es un sobrediagnóstico por parte de malos profesionales que prefieren poner etiquetas a los pacientes para quitárselos de encima, en lugar de hacer una exploración básica. Siguiente argumento. Los psiquiatras solo saben arreglar los problemas con pastillas. Pues no, pero en el fondo un poco. Aunque hay quien le cuesta distinguir las competencias de los psicólogos y los psiquiatras, aún hay muchos más que creen que en el campo de la salud mental esto es una especie de competición entre profesionales para ver quién se lleva el mérito de curar al paciente. Como dos padres divorciados que se pelean por la custodia de su hijo sin que les importe un carajo el bienestar del niño. Los psicólogos controlan la modificación de conducta y la parte discursiva. Los psiquiatras ingresamos y manejamos la medicación. Esto es así en grandes rasgos. Y si lo manejamos los psiquiatras todo con pastillas, es porque somos los únicos, por ley, que podemos manejarlo todo con pastillas. Si las necesitas, te las damos. Hablando de ello, por cierto, otra gran crítica es la de las pastillas crean adicción y no son tan efectivas. Pues no, pero en el fondo un poco. Resulta que el principal efecto adverso de las benzodiazepinas, los fármacos más empleados para los problemas de sueños, son la adicción a los mismos. Y a la larga te vuelves dependiente. No puedes dormir si no las tomas. La psiquiatría debe afrontar el gran problema que supone que los médicos de cabecera receten benzodiazepinas como si fuesen caramelos en la consulta de atención primaria, ante cualquier sospecha de insomnio, sin pautar primero medidas básicas de higiene del sueño. Medidas que vienen los charlatanes a venderte como si hubiesen descubierto la pólvora. Tiene usted que dejarse la cafeína y hacer deporte. ¡Ah! Nunca se me había ocurrido. Cretino. Hay que tener un buen control de la indicación y de la prescripción de las benzodiazepinas. Aunque el resto de los psicofármacos no producen adicción, no suelen producirla y son fundamentales en la terapéutica de la enfermedad mental. Pero también hay que saber cuándo no son fundamentales. Otro gran argumento que se escucha mucho es: yo tuve depresión y me curé con Este es terriblemente común y lo advierto porque los cuñados que dicen yo me curé la depresión tomándome unas vacaciones y leyendo a Paulo Coelho son la versión psiquiátrica de yo me curé el cáncer bebiendo zumitos de remolacha. Ojito. La gente a veces olvida que la depresión, por devastadora que parezca, es un proceso autolimitado. Por sí mismo empieza y acaba. Puede durar más o menos y lo que hagas puede mejorarla o empeorarla. Pero la depresión, aunque pueda llevarte al suicidio, termina por desvanecerse tras un tiempo como lágrimas en la lluvia. Nadie está triste para siempre, salvo Alex Ubago. Y como es autolimitada, como todas las enfermedades autolimitadas, los charlatanes hacen su negocio con terapias que, igual que te curan la gripe sin hacer nada mientras tu sistema inmunitario se autorregula, curan la depresión sin hacer nada mientras tu cerebro vuelve a sus cauces normales y se atribuye falsamente una relación causal. A raíz de esto quiero ejemplificar dos casos de depresión reales que encontré en internet y pude hablar con las afectadas. Ambas mujeres jóvenes estadounidenses, clase media, dibujantes con episodio depresivo mayor. Una de ellas dijo, puesto esto, en que le dan un perrete y se pone feliz, y dijo: el uso de medicación para tratar las enfermedades mentales es algo sobre lo que me siento ambivalente. Mi experiencia personal, después de tomar una pastilla tras otra sin que tuvieran efectos, es que estoy mejor sin ellas. Ninguna pastilla me subió el ánimo ni evitó que tuvieses crisis diarias de pánico, como lo hizo tener un perro. Así que sí, creo que las mascotas deberían estar incluidas en las prescripciones. La otra chica dijo: el abundante amor de mis amigos, familia y mi novio es insignificante comparado con mis antidepresivos. El amor no es suficiente. Mismo perfil de paciente, misma enfermedad. Cierto es que los antidepresivos tienen un nombre muy ambicioso, aunque los humanos somos mucho de exagerar el nombre de las cosas. Llamamos a esto antidepresivo, cuando su efecto con la depresión a veces no es para tanto.
Llamamos a esto democracia cuando en realidad es un patio de colegio. Y llamamos a esto cerveza cuando en realidad no sé ni lo que es. Quizá los psiquiatras debamos clasificar mejor a nuestros pacientes deprimidos y saber cuánto se beneficiarían de fármacos y cuánto de psicoterapia. Si dedicamos demasiado tiempo a empastillar a las personas que se curarían acariciando cachorritos, estamos favoreciendo que luego digan que los psiquiatras son gilipollas, que las pastillas no sirven para nada y que hagan fotos de estas de este cachorro es un antidepresivo, esta pastilla es una mentira. Una incómoda verdad que a muchos psicólogos y psiquiatras les cuesta admitir es que en el terreno de la ansiedad y de los trastornos menores la sugestión y el placebo tienen un gran poder. Porque ¿cómo es que tanta gente haya curado su insomnio y sus trastornos psicológicos menores con homeopatía? Si esta es agua, con nada, a 60 euros el frasco. Porque si eres nervioso y te relaja, eso es terapéutico. La pseudociencia no cura nada, pero ayuda a sentirse mejor. Y en psiquiatría eso, solo a veces, es suficiente para superar el obstáculo mental. No va a atacar las causas, son parches, pero a veces es suficiente. Cuando tenemos 5 minutos por paciente, resulta muy difícil maniobrar, explorarle, cuidarle como se merece. La alternativa pseudocientífica permite entrar al paciente en una charla y estar hablando con él 2 horas sobre la vida y el amor. Y a mí también me gustaría hacer eso si me dejasen los recortes. Este y otros muchos ejemplos que me he dejado en el tintero son ejemplos de cómo la gente desprestigia la psiquiatría y los charlatanes encuentran el filón en los pacientes que son tratados de forma negligente en las unidades de salud mental. La psiquiatría, junto a la psicología, han sido los factores más decisivos en la historia de la humanidad para tratar, curar y aliviar todos los trastornos mentales que afectan al ser humano, desde la ansiedad más leve hasta la esquizofrenia más terrible. Pero como ciencia hecha por humanos, aún tiene muchos fallos y sería temerario no reconocerlos. Si queremos combatir la pseudociencia en psiquiatría, primero debemos reconocer hasta dónde llegan nuestros brazos y después hablar con franqueza a todos nuestros pacientes sobre las mentiras que esconden ciertas terapias en fundamento científico que se venden como remedio a su enfermedad, sea o no psiquiátrica. Yo amo la psiquiatría, precisamente por esto no pienso dejar que los cuñados antipsiquiátricas vengan a decirme que es todo mentira, que quién necesita al psicólogo cuando puede irse de putas o hablar con un amigo. Estamos en el siglo XXI, comportémonos con la seriedad científica que la humanidad se merece. No estamos hablando de dinero ni de justicia, estamos hablando de salud mental y de calidad de vida. Y cuando nosotros fallamos, los charlatanes hacen negocio vendiendo lo que nosotros no hemos podido, no hemos querido o no hemos sabido arreglar. La ciencia médica es increíble y su avance en el último siglo ha salvado billones de vidas. No podemos dejar que los charlatanes vengan a desprestigiar nuestra ciencia con su negocio solo porque no hemos tenido cuidado de sellar las fugas. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por darnos otro ejemplo de, como venimos viendo a lo largo de todo el día, de cómo no hay que confundir lo serio y lo riguroso con lo aburrido. Bien, pasamos entonces a la siguiente ponencia. Se trata de Víctor Pascual, ingeniero técnico en telecomunicaciones, divulgador en distintos eventos como son nuestros escépticos en el PAF en distintas ciudades y en Desgranando Ciencia. Es además miembro de la asociación Hablando de Ciencia y de la Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico. Su charla se titula Electrosensibilidad, radiestesia y otras chorradas y tratará sobre la historia de los supuestos sensibles a los campos magnéticos débiles desde el taoísmo clásico hasta la geobiología de hoy. Cuando quieras. Hola, muchas gracias. La verdad es que voy a hablar un poquito también de cuñados, porque estos de la radiestesia son un tipo de cuñado bastante antiguo, porque bueno, iban con un palito, iban buscando agua y alguien que necesitaba un pozo pues decía, pues mira, aquí puedes cavar. Y es maravilloso porque si tú cavas lo suficientemente profundo en casi cualquier lado, sacas agua. Pero claro, estos empezaron a pensar, dicen, aquí en lo del agua ya estamos sacando muchos pozos y demás, es fácil encontrarlo, vamos con alguien que necesite más money. Así que además de encontrar agua, encontraron casi cualquier tipo de mineral. Se empezaron a contratar a este tipo de personas para encontrar petróleo, cobre, lo que fuese. Pero claro, esto al final, pues con el avance de las técnicas, pues también se les quedó un poco corto. Entonces, poco a poco fueron avanzando. ¿Y hacia dónde avanzaban? Pues hacia la medicina. Y es que los radiestesistas utilizan también los conceptos de energía. De energía no tienen muy claro si muchas veces la energía es la energía electromagnética, es donde se basaban inicialmente. Pero luego, bueno, pues te encuentras este tipo de personas que sacan un péndulo encima de una persona, lo empiezan a mover y dicen, oye, mira, pues necesitas acupuntura.
pues necesitas pues comer más fruta o deja el tabaco, y eso lo hacen con un péndulo. Y la verdad es que en este mundo de estas chorradas, el concepto de energía es extremadamente amplio. Aquí te podemos ver la típica imagen de los charcas, se ha repetido hasta la saciedad en casi cualquier tipo de helado, y dentro de nuestro lenguaje usamos y abusamos extremadamente del concepto de energía. Es habitual que esta persona me chupa la energía, me estás cansando, me agotas, se me acaba la energía contigo. Y al final todo este galimatías, pues empezamos a mezclarlo un poco con con el concepto de magia. Y es que los radiestesistas, aunque pensamos que no, que ya habían desaparecido el siglo pasado, con todas estas chorradas, han tenido sus pequeños repuntes. Aquí podéis ver, a ver si me sale el puntito. Esto de aquí se llama AD651 y fue usado entre 2006 y 2007 y 2016 en Irak por las fuerzas de Estado. ¿Adivináis para qué? Para encontrar bombas. Iban el cuerpo de seguridad, ponía el aparatito y miraba a ver si había bomba o no había bomba. Dentro de este aparatito no había absolutamente nada, un par de cables y ya está. Estamos hablando de unos 4.000 muertos en Irak desde 2007 hasta 2016. Quien me diga que la pseudociencia no mata, que no me joda. Porque esto es un clarísimo ejemplo de cómo, bueno, además de que al correspondiente Irak le enchufó bien de pasta, el londinense, el inglés, que le inventó este aparatito y que ganó una millonada, evidentemente para poner este aparatito en casi cualquier ciudad, y es que genera la falsa sensación de seguridad. Evidentemente la persona de seguridad que iba con el aparatito y veía que no pitaba, no se ponía a revisar más, dejaba pasar el vehículo. No, llevas un turbante muy grande y una chaqueta muy ancha, no pita, pasa. ¿Cuántos atentados se hubiesen podido haber evitado si este aparatito, si simplemente las fuerzas de seguridad hubiesen estado un poco más atentas en vez de haberse fiado de todo esto? Y es que la radiestesia, además de todas estas chorradas, ha ido evolucionando. Como bien he dicho antes, ha ido mezclando cosas. Antes he hablado de Reiki. Para mí, la radiestesia, el Reiki, es la radiestesia sin palo, sin péndulo, porque además de detectar qué tipo de enfermedad tiene el paciente, le podía mover las energías. Como siempre, no estoy muy seguro si una de estas personas, un radiestesista y un maestro de Reiki, coinciden en la naturaleza de la energía que manejan, pero al fin y al cabo usan las mismas técnicas, la de mover energía sin llegar a tocar. Luego lo veremos más adelante, pero si juntamos la radiestesia con el Feng Shui, pues tenemos un engendro que se llama geobiología. Esto mismo sale en el anuncio de Vodafone con lo de la Wi-Fi, que le dicen la Wi-Fi Suite. Pues es un poco lo mismo, pero aquí hablamos, esta geobiología utilizará las ondas electromagnéticas en las energías naturales y artificiales que están en nuestro entorno. Y si un Zabik, un rodante, es capaz de detectar estos campos electromagnéticos, si fuese extremadamente sensible a los mismos, ¿qué es lo que tenemos? Pues alguien que dice que le duele que se encuentra mal cuando se encuentra precisamente en un ambiente donde hay un exceso de ondas electromagnéticas. Evidentemente es como si alguien que ve la luz y te empieza a enfocar con una luz muy brillante, te encuentras mal, te duele. Pues esto es exactamente lo mismo. ¿Y en qué se basa la radiestesia? ¿Por qué el péndulo se mueve curiosamente? Pues se basa en lo que se conoce como efecto de motor, que esto ya es antiguo, es decir, esto me parece que es del siglo XIX. Es decir, se descubrió este efecto en el siglo XIX. Y aquí tenemos, pues varias cosillas. Se basa en efectos inconscientes. Es decir, no eres consciente de que estás realizando ese movimiento. Y el efecto psicológico que provoca es extremadamente intenso. Ya que no eres consciente de que estás haciendo eso,
Entonces, lo que está pasando es que es una fuerza sobrenatural la que lo está haciendo. Es más, aquí tenemos varias cosillas. Esto, la psicografía es, pues, escribir. Y esto de aquí es una cosita que se dio muchísimo en los años 90, sobre todo en Estados Unidos, que se practicaba en hospitales, en el que pacientes que no se pueden comunicar, ya fuesen por deficiencias mentales, accidentes que les hubiesen dañado el cerebro, estuviesen en coma, venía una persona que decía que era comunicador, entonces le cogía la manita o ponía el oído muy cerca de los labios del paciente y decía qué es lo que estaba intentando comunicar al paciente. Y hubo un montón de casos de estos donde la gente, claro, de repente vio la panacea. Hubo un caso bastante conocido de una señora que tenía a su hijo durante 30 años en coma. Y de repente aparece un tío y dice, no, ha sido consciente durante 30 años, su hijo ha estado consciente durante 30 años. Entonces le empezó a decir, pues le echaba mucho de menos, que él sabía que habían estado ahí, que no sé qué, que no sé cuántos. A pesar de que el timo, porque esto es un timo, se descubrió, la señora seguía convencida que su hijo era totalmente inconsciente. El hijo no era consciente, el hijo tenía el cerebro muerto. Ya no desarrollaba ningún tipo de consciencia. Y en cambio, esto se descubrió de la forma más sencilla del mundo. Ya, simplemente cogían, le hacían la pregunta al paciente, sin que la escuchase el facilitador, y luego, diga, ¿qué le he preguntado? Y hostia, el facilitador nunca daba con la respuesta correcta. Y evidentemente, esto fue una de las múltiples pruebas que se sacaron para saber que el facilitador, consciente e inconscientemente, no estaba haciendo aquello por lo que se le estaba pagando, por lo que estaba anunciando. Volviendo ligeramente volviendo al tema de si juntamos Feng Shui y radiestesia, y obtenemos la geobiología, obtenemos una cosa bastante peculiar. Y es que la geobiología, bueno, pues es una ciencia, es una disciplina que estudia la biología dentro del ambiente fisioquímico y cómo se relacionan, pues, tanto los animales, plantas y demás con ese ambiente. Eso es una cosa. Si buscáis geobiología en Google, y me da igual que ustedes hagáis Google, DuckDuckGo, lo que sea, o tenéis que solamente la Wikipedia habla de la ciencia. El resto de las páginas, y digo me refiero al resto de las páginas que he estado buscando durante 4 páginas seguidas, me hablan de todo esto. Fundación Vivosano, Toroterapia, Feng Shui, por ahí, todo. Y es que esto es un negociazo. Y es un negociazo porque la gente tiene mucho miedo a que las ondas electromagnéticas les hagan daño. Y además con todo esto del Feng Shui y todas estas cosas dices, bueno, pues igual si ya no solamente muevo los muebles, sino que además hago una vivienda geosostenible, super mega guay, pues voy a estar más sano. Como os digo, cursos de todo, es decir, aquí hay una cantidad de pasta que no os hacéis una idea. ¿Y en qué se basan estos? Bueno, ¿por qué menciono tanto a los geobiólogos? ¿Y por qué también menciono a los radiestesistas? Por el tema de hipersensibilidad electromagnética. Y es que la hipersensibilidad electromagnética está unida a todo este tema. ¿Y qué es la hipersensibilidad electromagnética? Pues es una cosa que no existe, pero sí, pero no, pero es una cosa extraña. Porque esto es básicamente que la gente piensa que las ondas electromagnéticas le están haciendo daño y va y se lo hace. Mejor dicho, el concepto de que algo le está haciendo daño, le está provocando un daño real. Y la OMS lo define tal cual. Dice que esta enfermedad no tiene que ver con la exposición de las ondas electromagnéticas, pero sí tiene que ver con el concepto del individuo por todo este tema. Como podéis ver, la cantidad de síntomas que se definen en electrosensibles, yo varios de estos los veo exactamente igual que los síntomas del estrés, muchos de ellos, no todos evidentemente. ¿Y qué es lo que piensa una persona que está estresada? ¿Dónde suele estar su ambiente de estrés? Pues muchas veces en la oficina. Y hostia, ¿y en la oficina qué hay?
Pues hay pantallas, hay wifi, hay los móviles, el jefe gritando, claro. Está estresado, se empieza a encontrar mal. Ya, cuando llega a la oficina, dices, malo, me encuentro mal. Luego te empiezas a encontrar, cuando empiezas a buscar este tipo de síntomas, pues lo primero que piensas no es que estoy estresado, necesito unas vacaciones. No, por Dios, va a ser algo más complicado, va a ser la wifi. Tal cual, es así de sencillo. Entonces, lo que tenemos es muchas personas y cada vez más que están siendo, se les está dando la baja ilegal. Porque se encuentran tan sumamente mal, y yo no digo que esas personas no sientan el mal, evidentemente sí que están sintiendo una serie de dolor, pero ese dolor se está causando precisamente por su concepto de que aquí yo le está haciendo daño, y está viendo bajas, y está viendo gente que se va a los Alpes suizos a vivir en medio de las cabras porque allí no hay ondas electromagnéticas. Evidentemente no son conscientes de que el sol, bueno, pues la cantidad de luz que le llega pues va en onda electromagnética, pero no, eso no cuenta que eso es natural. Hay un caso que mencionó Antonio Martínez Ronz en su libro de ¿Qué ven los astronautas cuando cierran los ojos? Y es precisamente de un poblado en África, en el que se encuentra, habían instalado para hacer una antena de radiocomunicaciones, no estoy muy seguro si es un radioenlace. Lo habían instalado y de repente la gente del pueblo se empieza a encontrar mal, empieza a salir sarpullido, madre mía, esto es horrible, desinstala la antena que nos está rayando a todos, nos está matando. Llega el caso a las autoridades y se descubre que esa antena todavía no estaba en funcionamiento. El concepto de que aquello les estaba haciendo daño les estaba provocando sarpullidos. Ya no era simplemente que se encontraban mal o que estaban nerviosos, es que les estaban provocando sarpullidos. Y es que el efecto nocebo, que es el malo del placebo, es el primo malo del placebo, es extremadamente potente. Es más, esto de aquí es la cleomanía. La cleomanía se dio entre el siglo XIII y el siglo XVII en Europa, sobre todo en Alemania, Países Bajos, Inglaterra. Y parece que también hubo un caso similar en Italia. La cleomanía, hubo una serie de focos extraños, ya de ello, repartidos en varios países durante varias épocas, en el que la gente le daba por bailar. Y dice, madre mía, empezaba uno bailando, yo tengo algo, llegaba otro, yo me he contagiado, y tenías a cientos de personas, y esto está registrado, que se ponen a bailar. Y se ponen a bailar, y hasta que caen exhaustas, incluso algunas muy bien, evidentemente, del cansancio. Parece ser que todo esto se provocó por un exceso de estrés. Un estrés, las guerras, hambrunas, se suman una serie de cuestiones que al final provocaron estos brotes que tanto aparecían como desaparecían. Evidentemente también hay algunas explicaciones biológicas sobre este efecto, pero bueno, os he tirado la psicológica. ¿Y por qué la saco? Porque estamos en un ambiente de mucho estrés. Cada vez la gente está más estresada. Y cada vez los medios de comunicación y de todo saben cada vez más que las ondas electromagnéticas son malas, y seguimos. Y cada vez hay más casos de gente que se encuentra mal por las puñeteras ondas electromagnéticas. Entonces, miedo me da que esto se pueda volver a ocurrir. Es más, estos casos son tan relevantes que, ¿os sabéis el concepto del baile de San Vito? En el siglo XIII, al final del siglo XIII, se produjo uno de estos casos, en el que estaban pasando varias personas por un río por Alemania, por un puente. Iban bailando ahí con su música, porque los jefes de las zonas les llevaban músicos pensando que así se iban a recuperar. El puente se fue a la mierda, murieron unos cuantos, y los que sobrevivieron se los llevaban a la capilla de San Vito. Y como iban con el baile, pues al final se quedó lo del baile de San Vito que estaba en Alemania. La cuestión es, ¿qué es lo que puede hacer un médico cuando le llega un paciente con electrosensibilidad? Porque evidentemente no le llega un paciente con electrosensibilidad, le llega un paciente que se encuentra mal y que dice que es electrosensible. Pues lo primero, jamás decirle que es electrosensible. Jamás. Se tiene que hacer una evaluación psicológica potente, médica potente, a ver si realmente le está pasando otra cosa que no sea un efecto psicológico. La evaluación psicológica, porque también puede estar sufriendo algún tipo de problema psicológico que no tenga que ver con el efecto placebo. Y luego, ya por último, la evaluación del puesto de trabajo y del hogar. Es que igual esa persona está estresada por una serie de cuestiones que solamente se van a poder resolver si se
se revise esas zonas y se elimina el concepto del paciente de que las ondas electromagnéticas le están haciendo daño y sobre todo jamás impulsar a eliminar los aparatos electromagnéticos de su ambiente. Y es que esta charla no termina aquí, desgraciadamente. Esta charla la va a seguir mi compañero Alberto Najera. ¿Por qué? Porque no ha hablado ni de frecuencias, ni de potencias, ni si realmente las ondas electromagnéticas es mala. Para eso se lo dejo a mi compañero, que para eso es un experto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Víctor. Pasamos entonces a la charla de Alberto Nájera, licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Neurociencias por la Universidad de Salamanca, profesor de Radiología y Medicina Física de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. Investiga sobre los factores ambientales que influyen en la salud, antes en la contaminación atmosférica y ahora también en los campos electromagnéticos y de los teléfonos móviles y de sus antenas. La charla se llama Irradiando Miedo y nos va a hablar de las enfermedades como la hipersensibilidad electromagnética y sobre todo los negocios generados en torno a estos miedos sin fundamento. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar me gustaría agradecer a los organizadores a Inma que me contactó y es un placer poder estar aquí. Además escuchar a los compañeros y colaborar con vosotros es un honor. Ha merecido la pena el madrugón. Me has chafado la charla porque me has hecho un spoiler total, así que mi objetivo va a ser que no durmáis porque ya la hora que es. Voy a intentar explicar también qué pinta un físico en el bloque de psiquiatría y esto. Estamos un poco locos, pero tampoco era para esto. Mirad, miedo, ¿no? Voy a hablaros de miedo. ¿A alguien le genera algún miedo esta imagen? Pero lo del miedo electromagnético y tal, de los campos electromagnéticos, lo entendéis. Pues lo que estáis viendo no es más que campos electromagnéticos. Y cuando digáis eso de que los campos electromagnéticos es la contaminación invisible, pues replanteároslo, porque lo único que somos capaces de ver con los ojos son campos electromagnéticos. ¿Qué pasa? Que somos capaces de ver un trocito muy pequeño de todos los campos electromagnéticos que hay en la naturaleza. Entonces, dentro de todo el espectro electromagnético, fijaros que el trocito visible, y ahí está muy exagerado, es esa pequeña franja que debajo está ampliada. Aquí tendríamos la radiación electromagnética no ionizante, porque no tiene, voy a decir la palabra mágica, energía, ¿vale? Tiene poca energía. Este esquema o el espectro electromagnético clasifica las ondas electromagnéticas o los campos electromagnéticos de menor a mayor energía. Por encima del visible tenemos los ultravioleta, que todos sabemos los efectos que tiene si te pones al sol sin protección, y más allá pues tenemos radiaciones duras como pueden ser las utilizadas en radioterapia, que tenemos que tener mucho cuidado porque son radiaciones ionizantes, como decía, que son capaces de interactuar con la materia y destruir enlaces y moléculas. Pero la que preocupa no es la ionizante, que es muy peligrosa, sino la que preocupa es esta, sobre todo, que os he marcado ahí. Es la radiofrecuencia de los móviles, de las wifi, de los hornos microondas, pero si os fijáis dentro de la escala horizontal está dentro de la parte de baja energía. Para que os hagáis una idea, la escala es logarítmica y hay entre el fotón de menor energía y el de mayor energía hay, creo que son 15 órdenes de magnitud. Si yo utilizara pelotitas para jugar aquí un poquito, que normalmente las llevo, pero si la de menor energía fueran 5 gramos, la equivalente a radiación cósmica tendría una masa de 5.000 millones de toneladas, ¿vale? Para que veáis en qué rango nos movemos, o sea que es muy grande. Y alguno dirá, bueno, pero está el microondas que yo caliento la leche todas las mañanas y está el móvil al lado. ¿Qué pasa? Bueno, me falta una variable, que es la intensidad. Para que os hagáis una idea, la diferencia de intensidad que emite un teléfono móvil o una antena y el horno microondas es de aproximadamente 1 millón de veces. Para que entender lo que es 1 millón de veces, seguro que lleváis monedas en el bolsillo. Más o menos tenéis una idea, 5 euros. Multiplicarlo por 1 millón. Imaginad que se multiplicara ahora mismo por 1 millón. Pues eso es lo que significa 1 millón de veces más. Por tanto, estamos hablando de la misma radiación, pero en órdenes de magnitud bastante diferentes. El teléfono móvil, si pusiéramos el horno a calentar la leche a la misma intensidad que el teléfono móvil, imaginaros el microondas que le giráis, lo tenéis todos al máximo, ¿a que sí?
¿Por qué? Porque si lo ponéis al mínimo tarda más y lo que queremos es calentar la leche en 1 minuto. Es que le dierais 1.000.000 de vueltas, pues no calentaríais la leche. ¿Por qué? Porque hay un nivel a partir del cual hasta que no llegamos a ese nivel no se producen efectos de calentamiento, efectos térmicos. Bueno, pues eso es lo que hemos hecho en mi grupo de investigación, que se llama Morfeo. Es un acrónimo un poco extraño, porque medida de la radiofrecuencia, exposición, yo qué sé, homeopática, ¿no? No, que es con H. Bueno, total, que es un grupo que durante 4 años hemos desarrollado un proyecto de investigación en Albacete, donde no hay estrés, por cierto, si os queréis venir. Y bueno, hemos medido 14 bandas de frecuencia. Durante 4 años hemos generado unos 14 millones de datos. Y resumiendo mucho, esto, o sea, 14 millones de datos resumidos en esto. Y es que es lo que tenemos que hacer un poco los científicos. Acercar un poco nuestros resultados, y es que la exposición media a campos electromagnéticos de radiofrecuencia en la ciudad de Albacete, y que son similares a los de otras ciudades, estudios en Bélgica, Holanda, Grecia o Eslovenia, es equivalente a la que recibimos de una bombilla de 100 vatios puesta a 2 kilómetros. ¿Entendéis ahora lo del microondas? ¿Vale? O sea, es extremadamente baja la intensidad a la cual estamos sometidos. Entonces, ¿y por qué? ¿Qué quiere decir esto un poco? Que siempre estamos con los límites de seguridad y tal. Bueno, imaginaros que los valores medios que hemos detectado nosotros, y que son más o menos en toda Europa y que es extrapolable a otras ciudades, están entre 10.000 y 100.000 veces por debajo, ya estamos con los números, entre 10.000 y 100.000 veces por debajo de los límites legales. Y os explico un ejemplo para que entendáis qué es esto. Imaginaros una autopista, el límite es 120, pues ¿qué significa ir a 10.000 o 100.000 veces menos? Pues el marcador del kilómetro sería esto. Bueno, exactamente serían 12 metros por hora. Para que os hagáis una idea, un caracol tiene una velocidad media de 50 metros por hora. O sea que tenemos un margen suficientemente grande de seguridad. ¿Vale? O sea y ahora están diciendo hay que bajar los límites, que los bajen sería equivalente a decir, bueno, ahora el límite en la autopista va a ser de 1.000 kilómetros por hora, da igual si no vamos a llegar, ¿vale? O sea que los límites son, además están un orden de magnitud por debajo de los cuales a los cuales sabemos que hay efecto térmico. O sea que además hay que añadir un 0 más de seguridad. Y entonces si físicamente es imposible que los campos electromagnéticos de radiofrecuencia produzcan cáncer a las intensidades habituales, ¿por qué sí que son habituales este tipo de titulares de cáncer, antenas, niños? Esta mañana se comentaba el famoso caso de Valladolid y todos estos. Pues es complicado, ¿no?, de saber. Os voy a poner sobre otros síntomas, no voy a explayar demasiado, no voy a extender demasiado con la hipersensibilidad porque Víctor ya ha explicado bastante, pero voy a poner un caso de un ejemplo de diseño experimental que es muy divertido, parecido al de la antena, que no estaba encendida, pero este es un estudio publicado en 2007, y entonces se ponía una antena durante 70 días y a doble ciego, o sea, ni los investigadores ni los 95 voluntarios sabían si estaba encendida o no. Y durante 70 días se iba encendiendo y apagando, y los voluntarios iban diciendo si tenían algún efecto sobre la salud, y además intentaban adivinar si la antena estaba encendida o no. ¿Vale? Esto genera, si multiplicáis, un montón de datos. Estamos hablando de unos 7.000 datos. Bueno, pues las conclusiones eran claras. No hay ninguna evidencia, no hay ninguna correlación, no tienen ninguna capacidad de detectar. Bueno, un estudio no hace ciencia, pero una revisión sí. Y esta revisión, aunque es antigua, es de la OMS, compara resultados en el bloque superior de estudios con personas que dicen tener hipersensibilidad electromagnética y debajo con gente normal, ¿no?, que no tiene ninguna de estas patologías. Y la línea vertical marca el 50% de probabilidades de acertar. O sea que si tú eres hipersensible, lo lógico es que seas capaz de acertar más que si no lo eres, pero los estudios demuestran que no hay diferencias significativas y que por tanto tienen exactamente la misma capacidad de detectar los campos electromagnéticos ellos que nosotros, ninguna. Y entonces, ¿por qué? Otra vez, noticia, ¿no? Una niña bastante famosa en el 2015, una niña de 15 años que se suicidó, y los titulares eran claros. Se suicida por culpa de la wifi del instituto. Pues aquí psiquiatras y psicólogos, creo que la wifi no era el problema. Y es que la fuente de información, esta cita seguro que algunos la conocéis, nuestra fuente de información de la gente normal es Internet, ¿no? Y todo el mundo sabe que en Internet tú puedes escribir algo entre comillas, inventarte la fuente y hacerlo creíble. Esto es una cita muy famosa, ¿no?, de Aristóteles. Pero cuando buscas antenas móviles y cáncer en Internet, no es el primero,
Por suerte ahora el primer resultado es un resumen de uno de nuestros estudios, hemos conseguido por lo menos ser los primeros en esto en Google, y el segundo es a esta, no sé si llamarle revista, que se llama De Salud o Discovery Salud, que tiene la sección de los antivacunas, el cáncer no existe, están relacionados con el biovac, el SIDA no existe, terapias alternativas. Antes hemos comentado que todo esto va junto, ¿no? Bueno, pues aquí hay una fundación para la salud geoambiental que ha comentado Víctor. Bueno, si entras en el artículo se dice que las radiaciones, lo contrario que estoy diciendo yo, las radiaciones electromagnéticas sí tienen un efecto sobre la salud, y además los que dicen que no existe son unos ignorantes y unos manipuladores, están hablando de mí. Entonces, claro, luchar contra el salud, pues bueno, más o menos es fácil, pero cuando ya te viene la policía y tuitea posible causa de tu insomnio, móvil en la mesilla, y tiene 782 retweets, pues imaginar la cantidad de impresiones que ha generado esto, y a pesar de que hemos contestado todos, yo creo, los que estamos aquí, a este tweet diciendo por favor borrarlo, por favor estáis todo el día diciendo no difundáis bulos, y estáis difundiendo un bulo, no lo han borrado. Y esto seguro que lo conocéis todos, ¿no? La ley de Brandolini, que es, lo podemos traducir como la chorrada de la simetría de la chorrada, que es la cantidad de energía que hace falta para refutar una chorrada, es un orden de magnitud mayor que la que hace falta para rebatirlo. Y si encima esta chorrada la dice Marilo Montero o el que sea, pues muchísimo más, o la policía. Y entonces hay todo un entramado de pseudofundaciones. Además es curioso, Geosanix, Escuela sin Wifi, Fundación para la Salud Ambiental, Hogar sin Tóxicos, Fundación Vivo Sano, que todas están erradicadas, o el domicilio social lo tienen en la calle Príncipe de Vergara 36, son todos lo mismo. Esto no lo denuncio yo, lo denunció Luis Alfonso Gámez en un artículo muy bueno que tiene en su blog, que es Sigan al Dinero, y previamente lo había hecho Mauricio Svart, que también lo conoceréis, en el Nocturno en Twitter, y que tenía este organigrama, fijaros, o sea, esto es serio, esto es una organización seria, pensada en promocionar y difundir o irradiar miedo. Y así pues te encuentras, aparte de que te miden en tu casa con varillas de Zaurí, es muy gracioso, te venden pues el pijama por 174 euros, que tiene una serie de estándares que te dicen que cumple, pero no tienen nada que ver, porque uno es de construcción de edificios, no sé qué tendrá mucho que ver aquí. Tenemos también los calzoncillos, que esta es la estrella, 60 euros, joder, para echar la semana, que menos que 3 a 4 calzoncillos, te tienes que dejar una pasta en calzoncillos. Vete tú a saber si luego esto no pega chispas en la lavadora. Tenemos la pintura al módico precio de 5 litros, 250 euros. Tenemos las cortinas antirradiación. Bueno, la luz del sol no es radiación. Y esta es muy divertida también. Fijaros en el detalle de la imagen, que hay un niño dentro, ¿verdad? Que hay un bebé ahí metido. 1.150 euros la vuelta esta para dormir fuera de la radiación. Y creo que fue Luis Alfonso, me comentó que habían comprado una cosa de estas en la Universidad del País Vasco y probaron a envolver el móvil dentro de la tela y o sea, seguía con cobertura y podían llamar y tal. O sea, que tampoco funcionaba. Pero tampoco tienen esto, que control de calidad pasa, no sé. Esta es mi estrella, esta es la estrella, la funda de radiación antimóvil, que tú la pones. Lo llamo yo el Power Balance 2.0, porque es el detector de idiotas, ¿vale? Porque si llevas esto, además te dice, llévalo dentro. Claro, si lo llevas dentro y corta la radiación, te quedas sin cobertura. Y dice, no, pero también cuando hables. Entonces me estás diciendo que no funciona. O sea, a ver, ¿en qué llegamos, no? O sea, esto es un poco fiesta aquí, ¿no? Todo vale. Y voy terminando verdaderos peligros del móvil, que los tiene, no voy a decir que no los tenga. Casi 4 millones de automovilistas conducen hablando por el móvil, 43% de los españoles mandan WhatsApps mientras conduce, y que los que tengáis aquí carnet, decidme quién no ha hecho esto, Todos, todos lo hemos hecho. Pero, ¿qué pasa? Que es que la percepción del riesgo es subjetiva, ya se ha comentado antes. Esta foto es real, lo juro, no está trucada. He dicho, en Albacete no tenemos estrés ni miedo.
esta señora vive en un 6º piso. No se ve porque la foto no sabe si es un tercero, por lo menos es un tercero, pero es un 6º. Es muy limpia, porque limpia sus persianas por fuera, como veis, y es que lo que pensamos que nos mata y lo que realmente nos mata, pues son cosas muy, muy diferentes. Termino con esta imagen, me gusta terminar siempre, y es que el odio alimentado por la ignorancia, o es fruto de la ignorancia, alimentado por el miedo, y entonces es nuestra obligación como profesores universitarios, como docentes, como investigadores y como profesionales intentar apagar esa llama del miedo, intentar atacar a todos estos irradiadores o radiadores de miedo y llenar o vaciar, mejor dicho, ese matraz de ignorancia, vaciarlo pues con nuestras pequeñas aportaciones que vamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, y vamos pues a cerrar la corrida de la tarde. Pues sí, la verdad es que va a ser el espectáculo quizás más cruento, ¿no?, de lo que hayamos tenido a lo largo del día de hoy, por la dureza del tema que se va a tratar, ¿no? María Fernández Muñoz es estudiante de fisioterapia y miembro de Redune, de prevención del abuso de debilidad y derivas sectarias. En su charla Sectas 2.0, el origen emocional de la enfermedad, nos va a hablar de la bioneuroemoción especialmente, y en general de los procesos de manipulación psicológica utilizados en supuestas curaciones milagrosas y que en realidad esconden detrás pues a grupos coercitivos y sectarios. Así es. Bueno, lo primero, buenas noches a todos, gracias por haberos quedado hasta la última charla. Entiendo que las horas son las que son y trataré de ser consecuente con ello. Vamos a ver, mi charla es la siguiente. Vamos a hablar, como ven en pantalla, Sectas 2.0, el origen emocional de la enfermedad. Ay, no. Cuando uno lee la palabra sectas, le produce impresión, ¿verdad? Sectas 2.0, Dios mío, ¿qué será eso? Bueno, simplemente lo que voy a tratar de intentar explicar es que lo que nos puede parecer magia o brujería no es ningún tipo de fantasma o monstruo que diría Sherlock Holmes. Sherlock Holmes lo decía en una cita: Watson, no existen fantasmas, solo los que inventamos para nosotros, y esos son mucho peores. Y eso es lo que vamos a intentar hacer hoy. Por cierto, si está en la sala, si habéis oído que algunos de los que están aquí nos llaman secta, os corrijo, el nombre lo he puesto yo, no somos la secta, somos la Gran Logia Escéptica Ibérica. Por favor, hablar con propiedad, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar con la nueva medicina germánica. Vaya nombre más rimbombante, ¿verdad? Pues esto realmente a la propia persona que lo inventó le gustaría que fuera rimbombante, pero la realidad es que no lo es. Vamos a ver, este señor, don Rutger Hammer, vamos a hablar de él, no porque sea, probablemente no sería ni necesario, pero tenemos un problema, y es que cuando la historia pasa y la gente empieza a olvidarla, siempre viene algún listo que trata de reescribirla. Y esta cita que están viendo aquí, que probablemente les puede sonar como un sinsentido o incluso una barbaridad, bien, ahora mismo nos estamos encontrando que esto se está vendiendo como que el señor Hammer ha sido el mayor mártir de la historia, que ha luchado por los enfermos de cáncer y que tenemos que recuperarlo por el bien de la humanidad. Eso, repito, eso es lo que le gustaría a él, eso no es la realidad. La realidad se la voy a enseñar ahora mismo y es esta. Les presento la clínica Frank von Dirk, instalada en Koblenz, Alemania, en 1985. Bien, este es el sistema que siguió Hammer y probablemente continúe siguiendo, que es el siguiente.
Hammer tenía sus leyes. Él decía que, como nos han explicado en la ponencia anterior, yo simplemente tengo que mirar un tag, va a salir una cosa que es un artefacto del tag, y yo me tengo que ir a un diccionario y decir, esto has tenido una relación absurda, porque tu abuela era una ladrona. Una relación absurda, da igual, es que no me la sé. Pero es que no quiero sabérmelas tampoco. La cuestión, ¿para qué iba a someter a prueba Hammer sus teorías? Si uno es el Mesías y descubre la verdad, ¿para qué? ¿Qué hizo? A ver. Pues hizo lo siguiente. Cuando ya tenía la licencia retirada, ¿de acuerdo? Se dedicaba a buscar centros de tipo no sanitario, pues establecimientos turísticos o similares. Allí, mediante un proceso de captación que no hacía él solo, conseguía llevar a pacientes principalmente oncológicos, aunque hoy en día la nueva reinvención de la medicina germánica dispara todo lo que se menea. Se los llevaba a un establecimiento turístico en el medio del monte, sin ningún tipo de profesional sanitario porque no los podía contratar, no tenía licencia, y donde el único médico responsable era él. Entonces, ¿qué sucedió? Si quieren más información pueden consultar busquen la entrevista de Silk Bauer en la web Serum y pueden encontrar más información. ¿Qué sucedió? Que estas personas, cuando el curso de la enfermedad no era tan bonito como Hammer esperaba, ¿qué sucedía? Que necesitaban tratamiento médico. Y ese tratamiento médico que necesitaban, si tenía que pasar por las manos del propio Hammer, el propio Hammer no se lo daba. El propio Hammer estaba más ocupado en cruzar la frontera con Francia para recibir dinero de un millonario francés fallecido llamado Antoine Dorset de la Battie. Entonces, el resultado simplemente fue el siguiente. Supervivientes, 0. Tratamiento cruel, inhumano y degradante de usuarios. Esto no lo digo yo, esto es la instrucción judicial de este caso. Y cuando digo tratamiento cruel, inhumano y degradante, estoy hablando de tortura. Quiero que les quede claro. ¿Por qué les he puesto este ejemplo? Pues por lo que les decía antes. Cuando pasa un tiempo y la historia se olvida, siempre hay algún listillo que puede intentar reescribirla a su favor. Y este, precisamente, es el caso que los defensores de Hammer les van a poner para decirles que Hammer sí efectivamente consiguió demostrar que sus leyes funcionaban en el 95% de los casos. 95%, sin hacer nada, estaba seguro. Y lo que sucedió fue que cuando por la llamada de socorro de una recepcionista, cuando llegaron las autoridades, se encontraron con que efectivamente los registros no había registros de los pacientes, algunos estaban allí, otros no. Entonces tuvieron que hacer un proceso de 5 años hasta que encontraron a todas las personas que habían pasado por allí y efectivamente los supervivientes al cabo de 5 años eran 0. Quiero que lo recuerden cuando oigan por ahí todas esas estadísticas rimbombantes sobre Hammer que vuelven a estar de moda. Bien. En el ámbito de las sectas uno podría pensar que una vez que le cortamos la cabeza a la hidra, al dragón, ha desaparecido el problema. Y esto es en parte cierto y en parte no lo es. Porque, desgraciadamente,
no hemos cortado la idea, siempre va a quedar algún seguidor que va a decir, bueno, yo puedo continuar la obra de mi líder. Y en este caso, los dos principales seguidores de su obra fueron Claude Sabat y Christian Flechier. Claude Sabat es médico que simplemente intentó hacer una variación de las teorías de Rick Hammer. Llegó a presentarlas en la Sorbona, la Universidad de la Sorbona. Bien, lo que pasa es que utilizaba un pequeño truquito. Decía, no, yo no te digo que dejes el tratamiento, hombre. Es que Hammer se pasó un poco de frenada, hombre. Yo no soy tan malo, pero ya verás cómo lo mío funciona. Eso lo decía mientras la cámara estaba encendida. Tras 2 procesos judiciales se demostró que no era cierto, que cuando la cámara estaba apagada y él estaba con sus pacientes, procedía exactamente de la misma manera. Este hombre actualmente ha sido condenado a 2 años de prisión. Y el siguiente personaje, llamado Christian Flechier, pues también tuvo otra idea feliz para continuar con la idea feliz del gran líder, que fue simplemente voy a coger lo mismo, voy a hacerlo más sofisticado. Sofisticado quiere decir voy a enmarañar más las palabras para que se me entienda lo menos posible, pero además lo voy a registrar, porque así, en el momento que tú me quieras decir algo, yo, aunque no tenga pruebas para rebatirte, siempre te puedo rebatir por cuestiones de derechos de imagen. Y llegamos al nudo gordiano del que se ha venido hablando hoy, el elefante en la habitación, que por suerte y gracias al trabajo de mi compañero Emilio, cada vez más gente va empezando a darse cuenta de que está ahí, cosa de la que nos alegramos. Pero aún queda trabajo por hacer. Yo les pediría, por favor, que lean esta cita y que se guarden el pensamiento que les venga a la cabeza. Simplemente, no me lo digan. Y ahora, lean, por ejemplo, este mensaje publicado en la página web del propio Enric Corbera. No olvidemos, un psicólogo colegiado no es Pamies, no es el compañero que está en el pueblo, es un psicólogo colegiado que se supone que está prestando servicios profesionales. Bueno, le cuenta, querido Enric, me puede tal, así tal cual. La respuesta no es de Enric Corbera, pero es de su página oficial. Hola Jenny, en Argentina hay unos 10 especialistas de confianza, te les recomiendo a tararita. Te tienes que poner en cuarentena, aislarte de toda la familia y sobre todo de la pareja. ¡Hala! Por Facebook. No sé si ustedes se fiarían de un profesional que actuara de esta manera, yo desde luego no. Nos gustaría pensar que este fenómeno, por las características que tiene, se llegaría a detener en algún momento. Pero la realidad es que no. En estas estadísticas que ha elaborado mi compañero Enric Corbera, vemos el número de seguidores que alcanza los grupos de Facebook, porque son muy activos por Facebook, si los quieren consultar. Y como ven, es creciente. Lo hablamos entre nosotros y es que no nos lo explicamos, pero es lo que está pasando, y principalmente es el motivo por el que estamos aquí, porque desde Redune queremos colaborar con las instituciones sanitarias para que nos ayuden a conectar los puntos y a solucionar este problema. Bien, ahora, sin extenderme mucho, les voy a explicar el mecanismo por el cual funciona la manipulación de este grupo. Lo que es necesario es tomar a una persona lo suficientemente vulnerable
En este caso es un enfermo de cáncer, podría ser un adicto a las drogas, no es cualquier tipo de situación de vulnerabilidad. Si le sometemos a una serie de trucos de magia, y no utilizo, utilizo la palabra truco de magia como para hacer ver que en realidad es un teatro, pero la cuestión es que el paciente lo cree. Y si el paciente cree que ese teatro ha sucedido de verdad, ya no es un teatro, es un milagro. Y como tú eres mi salvador, yo estoy en deuda contigo. Entonces, ¿cómo no voy a ir yo a difundir tus mágicas ideas por todo el mundo y a todas horas? ¿Qué sucedió? La señora Maribel Candelas falleció. Y si no hubiera sido por la rápida intervención, tenían intención de hacer desaparecer todos los vídeos de las redes. Para que se hagan una idea, pretendían hacer como si doña Maribel Candelas nunca hubiera existido. La razón es muy sencilla. No les importa, o no es lo que más les importa, que la persona a la que atienden se cure, se deje de curar, mejore su calidad de vida o no la deje o no la mejore. El grupo de manipulación, secta, es una máquina de generar poder en la que el individuo entra voluntariamente los primeros 30 segundos y luego es persuadido de forma tal que es simplemente una pieza de la máquina, una pieza totalmente desechable. Y pueden ver algunas citas del señor Enrique Corbera que yo no voy a citar. Y para terminar les dejo con esta cita de una gran psicóloga experta en sectas, Margaret Taylor Singer. Si van a sacar alguna foto para un tweet, por favor, saquen esta. Y dice lo siguiente: el público gestiona su miedo pensando que solo los locos y los estúpidos son los que acaban en las sectas. La cita continúa, dice: he estudiado más de 4.000 grupos y lo que les puedo decir es que no existe un tipo de persona vulnerable. ¿Qué quiere decir esto? Que las vulnerables son las situaciones. Y los grupos lo saben mejor que nosotros. Y es hora de que nos pongamos a analizar esas situaciones y que seamos más rápidos que ellos. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues se nos ha quedado el cuerpo un tanto así, ¿no? Para terminar, pero vamos a empezar con la mesa redonda, un poquito de debate, aunque bueno, como han sido unos temas muy diferentes unos de otros, la verdad es que no sé si hacer un debate o lanzar directamente preguntas así a los distintos temas que se han ido tocando. Quizá voy a empezar así, entonces. Empezaré por el primero, que ha sido Eparquio, hablándonos de la psicología, y bueno, nos ha hablado quizás desde un punto de vista demasiado académico, desde dentro cómo se puede diferenciar una serie de cosas, de si son fiables o no son fiables, pero en el día a día nos encontramos con muchas cosas que no pasan ni siquiera por esa discusión académica, ¿no? Dentro de lo que se vende o lo que la gente entiende por psicología, y no hace falta irse a los libros de Paulo Coelho, ¿no? Nos hablan de todo tipo de terapias, de arteterapia, de teatroterapia, de cualquier cosa, el mismo coaching que ahora mismo se vincula tanto a la psicología, cuando en realidad no sabemos qué tiene que ver eso con la psicología, si es que o no. ¿Nos podrías hablar un poco, en principio, eso, de lo que diferenciar, como has dicho muy de pasada en tu charla, lo que es una terapia de lo que es una técnica, y luego toda esta serie de
cosas raras que hay por ahí que se llaman terapias, ¿qué sentido tienen? A ver, yo creo que una forma interesante de enfocar esto es utilizando el concepto de esta mañana que me encantó, el de extrusismo, intrusismo y extrusismo. Creo que es una buena forma, ¿no? Es decir, una terapia psicológica es una terapia que desarrolla un psicólogo o una psicóloga. Esto es una estupidez que lo diga, pero parece que hay que recordarlo. Es decir, las únicas personas profesionales facultados para realizar una terapia psicológica es un psicólogo o una psicóloga, no otros profesionales de la salud o personas que no son profesionales de la salud. Entonces, tenemos el problema de que el concepto terapia es un concepto genérico. Es decir, terapia, cualquier cosa es terapia, igual que terapeuta, ¿no? Yo siempre comento que en este país tú te puedes llamar a ti mismo terapeuta sin haber hecho absolutamente ningún tipo de formación y darte de alta en un epígrafe de Hacienda y poner una consulta que ponga terapeuta, es decir, o psicoterapeuta incluso, ¿vale? Tú puedes decir que eres psicoterapeuta y que acompañas a las personas que sufren y ya puedes, mientras pagues los impuestos no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Lo que no puedes decir es que eres psicólogo o que haces psicología o que haces tratamiento psicológico o que haces evaluación, diagnóstico, tratamiento de trastornos mentales. Eso no puedes decirlo. Entonces, ahí estamos con un tema de juego de lenguaje que es complicado, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo distinguir una cosa mínimamente rigurosa de una que no lo es? Pues empezando por cosas muy básicas. Primero, asegurándote de que cuando acudes a un psicólogo o una psicóloga, es psicólogo o psicóloga, ¿vale? Una buena forma de esto es, por ejemplo, ver si está colegiado en un colegio oficial de psicología, ¿no? Pues si está colegiado es que tiene un título y si tiene una consulta, además hoy en día, desde hace unos años, tiene que tener algún título como psicólogo general sanitario, ya sea con el máster o habilitado, ¿no? Como es mi caso. Entonces, eso para la privada, para la pública evidentemente hay otros requisitos. Entonces, eso es una forma ya para empezar, ¿no? O sea, cómo distinguir al que es profesional de que no es profesional. Pero claro, tenemos el problema, eso resuelve el problema del intrusismo, pero no resuelve el problema del extrusismo. O sea, de los psicólogos y psicólogas que se ponen a hacer gilipolleces y que están por todas partes. Ahora en Tenerife están apareciendo los primeros de bioneuroemoción, que ya hemos visto alguno por ahí, pero hacen de todo, ¿no? Entonces, las guías de tratamientos eficaces, tanto la de la APA como la del NICE, son una buena forma de empezar, ¿vale? Es decir, si yo quiero saber si mi psicólogo o mi psicóloga va a utilizar una propuesta conmigo, pues en principio debería empezar por ahí, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Y es lo que intentaba trasladar en la charla, que no es tan sencillo como decir que solo hacen terapias científicas quienes utilizan los tratamientos que están en las guías, ¿vale? Es decir, hay tratamientos, por ejemplo, como está pasando ahora con ciertos tratamientos dentro de las terapias contextuales, que llevan mucho menos tiempo de desarrollo de investigación y que, a pesar de todo, ya están en los niveles de probablemente eficaces y que, teniendo en cuenta además que esos tratamientos no buscan los objetivos terapéuticos que se buscan desde el mundo de la psicofarmacología, que es la reducción de lo que se considera por la parte de los psiquiatras los síntomas. Entonces, es un poquito más complicado que eso, ¿vale? Yo, cuando estoy en la consulta, yo le digo a la gente que a una consulta no se viene a reducir la ansiedad, a una consulta se viene a vivir como quieres vivir. Esa es la tarea de un psicólogo o de una psicóloga, ¿vale? Y eso no se puede limitar a un síntoma. Vivir como quieres vivir lo puedes hacer a veces con ansiedad, a veces reduciendo la ansiedad se puede reducir a la postre, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces es un poquito más complicado. Yo personalmente creo que los criterios médicos, los criterios del síntoma, no son buenos criterios para la valoración de la eficacia de las terapias psicológicas. Esa es una posición crítica que yo tengo y que tenemos muchos psicólogos dentro de este ámbito, pero claro, al final tenemos que jugar en otro campo, con las reglas de otro campo, ¿vale? Entonces no es fácil, ¿no? Luego, sobre el coaching, arte terapia, todo este tipo de historias, claro, muchísimo intrusismo, muchísimo, pero una auténtica barbaridad, y entonces hay que ir explicando uno por uno, no hay tiempo, ¿vale? El coaching no existe oficialmente, cualquiera puede ser coach, igual que cualquiera puede ser terapeuta, haciendo lo que sea, es una cosa heterogénea, cada uno lo hace como le da la gana. Hay quien dice que está certificado por las organizaciones internacionales que no son oficiales, ¿vale? Son pues organizaciones que se han creado para expedir cursos y títulos ad hoc. Es un lío toda esta historia, ¿vale? Entonces, por lo menos empezar por ahí, por lo básico, ¿vale? Y por saber que esa persona tiene un título, y luego las guías de tratamientos, que son un buen comienzo, ¿vale? Pero hay que mejorarlas. Muchas gracias. Pues pasamos entonces a Daniel.
Y casi que lo mismo, ¿no? Cómo a veces lo que sería una sana discusión científica se toma en el caso de la psiquiatría para decir que todo es un camelo y que todo es falso. Por ejemplo, si hay una, no sé si polémica, pero sí discusión de si hay un exceso de medicación en el caso de la psiquiatría o si hay cosas para las que los psicofármacos no son tan efectivos como se podría suponer, eso ya lo aprovecha la antipsiquiatría para decir, no, es que todo es falso y... Sí, la antipsiquiatría nació y se perpetuó como un movimiento anticultural, o sea, como un movimiento cultural, no realmente como un movimiento científico, aunque sí que es cierto que luego se han valido de mucha evidencia científica para perpetuar o para blindar sus argumentos. El problema que yo tuve cuando empecé en YouTube, lo siento, el problema que tuve cuando empecé a hacer vídeos es que los primeros vídeos que yo quería hacer eran pues a nivel de prólogo, ¿no? Que es la enfermedad mental, que es la psiquiatría. Y recuerdo, bueno, que en ese momento me lo tomaba más en serio y sí que dediqué mucho tiempo a investigar y a leer por la red. Y recuerdo que, evidentemente, puesto que hay mucho más artículo en internet sobre antipsiquiatría que sobre psiquiatría, realmente caí mucho en la red antipsiquiatra y escuché muchas más palabras y discursos y documentales de antipsiquiatras que de psiquiatras. Y hubo un momento en el que casi acabé negando la psiquiatría por la cantidad de argumentos bien razonados, con evidencia científica que había en contra de la psiquiatría. Tuve que dar un paso atrás y darme cuenta de que estaba aprendiendo mucha psiquiatría gracias a los antipsiquiatras, pero que no por ello quería decir que tenía que tomar un aspecto, una actitud radical para negar la enfermedad mental. Pero sí que es cierto que, y aquí hago autocrítica psiquiátrica, creo que los psiquiatras no hemos hecho los deberes a la hora de mantenernos firmes ante la crítica y dejar las cosas claras en el terreno. Porque yo he aprendido más psiquiatría de los antipsiquiatras y es un poco extraño que yo haya aprendido los fallos de esta especialidad médica en base a las críticas de los enemigos. Porque es cierto, y como he dicho un poco en mi ponencia, que la gran mayoría de las cosas que dicen no tienen ni pies ni cabeza, que nos inventamos completamente las enfermedades mentales, que solo sabemos dar pastillas. Pero es que en el fondo todo tiene un sustrato de raciocinio que sí que hace referencia a algo verdad. Y sí que ha habido un aumento increíble en la última década de la prescripción de medicación de psicofármacos, pero no se ha visto una reducción de la incidencia de enfermedades mentales, que al fin y al cabo, si tú introduces más tratamiento, tiene que darte menos enfermedades, algo como muy básico de estadística. Entonces, gran parte de las cosas que tiene la antipsiquiatría me parece que sí que tiene un fundamento. Y la pregunta realmente iba cómo son tan capaces tan negacionistas, porque siguen concibiendo las enfermedades mentales de una forma cultural, no de una forma biológica y médica. Pero también es cierto que la psiquiatría no tiene tampoco, o aún tiene mucho que avanzar en el campo de establecerse biológicamente. Porque aún no tenemos biomarcadores, no tenemos ningún test fiable en clínica que pueda llegar a un diagnóstico certero de las enfermedades mentales. Los que tenemos son demasiado raros, demasiado poco reproducibles. Entonces me parece que la antipsiquiatría ha sido capaz de sobrevivir a todos estos años diciendo lo mismo, porque en el fondo un poquito de razón sí que tienen. Y los psiquiatras debemos aprender de eso. Muy interesante. Bueno, yo la verdad siempre me digo, aunque contradiga mucho lo que es el buen rollismo actual, que cuando hago algo siempre aprendo mucho más de las críticas que de los elogios, ¿no? Y eso pues en psiquiatría y en cualquier aspecto de la vida supongo que será así. Vamos pues entonces con una pregunta para Víctor, y a mí lo que se me ocurre, bueno, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Que eso de que una persona llegue a considerarse sensible a determinadas energías, o como queramos llamarlo, sea porque detecta cosas que los demás no vemos o porque lo sufre, ¿no es una manera también de que esa gente se sienta especial? Sí, por supuesto. Es decir, la gente se quiere sentir especial y quiere pensar que tienen capacidades, ya sean estas capacidades que le estén jodiendo, en el caso de los hipersensibles electromagnéticos, como en caso de cualquier otro caso. Por ejemplo, cuando las charlas de osteopatía, es imposible que un osteopata sienta los movimientos de micras que se pueden producir en las uniones de huesos. Es
imposible. Pero aún así, ellos dicen que lo sienten. Entonces, claro, ellos también, yo estoy convencido de que muchos osteópatas piensan que realmente lo que están haciendo está bien y que, bueno, que no, que ellos están moviendo los huesos y que aquello pues está funcionando, y yo estoy convencidísimo de eso. Igual que estoy convencidísimo que hay gente que piensa que tiene la capacidad de detectar pues las energías, el feng shui y todo esto, y que está convencidísima. Yo conozco a un maestro de Reiki que el tío dice, no, yo el tío fuma, el tío fuma mucho y dice, claro, le preguntaron, dice, bueno, ¿y por qué no te haces a ti Reiki o un familiar suyo que practicaba Reiki para quitarte de fumar? Porque él hacía terapias para quitarse de fumar de Reiki. Dice, no, es que sale raro. Claro, y yo estoy convencidísimo que esa persona, es decir, le conozco, esa persona no miente, esa persona cree sinceramente que Reiki le está funcionando y está sanando gente. Estoy convencidísimo que esa persona lo piensa así porque la conozco hace un porrón de años. No creo que sea consciente de que aquello en el que es una auténtica chorrada y que lo único que está haciendo es, pues al fin y al cabo, cobrar a alguien para no hacerle nada, pero es que a él tampoco le funciona lo que él necesita. Y en la electrosensibilidad, pues tres cuentos de lo mismo. Es decir, hay gente que evidentemente es bastante consciente de que aquello que está haciendo es un timo y les da igual, y otros que están convencidísimos que no, que es que el palo dice que aquí hay agua y aquí hay una fuente de energía natural y aquí no, que es radón y madre mía que vas a tener cáncer de pulmón. Bueno, está fumando, pero no, el radón es peor. Es decir, luego se juntan muchas cosas, pero sinceramente hay una parte psicológica potente de parte de los terapeutas, de los practicantes, que están convencidos de que aquello está funcionando y que ellos están haciendo un bien. Claro, o sea, pelean con uñas y dientes. Muchas gracias. Alberto, la verdad es que tu charla ha sido tan clara que no sabría directamente preguntarte ninguna duda. ¿Me la pregunto yo? Sí, o me la preguntas tú, sí. Bueno, esa es los negocios estos de crearnos miedo para luego vencernos la solución a unos problemas que no tenemos, ¿no? En este asunto de la electrosensibilidad, además, ¿trabajas con personal sanitario también dentro del sanitario? Sí, vamos, del mundo de la salud. Sí, bueno, soy profesor en medicina. Ajá. Mis compañeros son médicos. Son médicos. Una cosa que a mí me llama la atención es que, viendo la evolución que han tenido las pseudociencias, como contábamos al principio, es que, por ejemplo, antes se podía hablar de astrología, pero no encontrabas nunca a un astrónomo defendiendo la astrología, ¿no? También se puede hablar de creacionismo en biología evolutiva, pero no te encontrarás a un biólogo ni a un geólogo defendiendo el creacionismo. ¿Por qué en el caso de las ciencias de la salud resulta que dentro de las propias ciencias de la salud, si hay tanta gente, tanto profesional defendiendo estas cosas, como decían, ¿no? en la revista de Discovery de Salud, ¿no? Como muchos de los que defienden lo nocivo de las ondas electromagnéticas, resulta que sí, que son personal formado en ramas sanitarias? Sí, hombre, el impacto que tienen y además cómo los utilizan es evidente. Decían esta mañana que el título de médico tampoco te garantiza de ser buen médico. Pues lo mismo, o sea, creo que esa es la clave. Hay un médico en Barcelona que se llama Fernández Solá, que es el que diagnostica en España la hipersensibilidad electromagnética. Pues es que habría que cogerle por la pelo. Yo qué sé, o sea, yo he tenido 2 casos en Albacete que participaron en el estudio que se decían hipersensibles y habían estado en Barcelona y les había diagnosticado y se sentían estafadas. Eran 2 mujeres. Y cuando me contaron cómo funcionaba, era esperpéntico. O sea, y esta persona, si buscáis, ha estado incluso en el Parlamento Europeo hablando de todas estas cosas. Y el otro sinvergüenza, no sé si está grabando esto, ¿no? Y el otro miserable, si se puede decir, porque lo son, es un abogado que se llama Agustín Bocos. Y es un miserable, o sea, son 2 miserables que están generando miedo, se están aprovechando del dolor de la gente cuando
La ciencia te dice que no y la OMS te dice que no. Entonces creo que por eso puedo llamarles miserables. Y no sé por qué lo hacen. Habría que preguntárselo a ellos. Vamos. Que no lo sabes. Creo que es evidente, ¿no? Porque si no, ellos, vamos, una de las personas le había costado el viaje, ir y volver, 1.200 euros. Albacete-Barcelona, hotel más la tal, se había gastado 1.200 euros. Se sentía estafada. Muchas gracias. María, ya no. Me apunta por aquí Emilio que recordemos, hablando de Discovery de Salud, que esta revista fue fundada por un pro-Hammer y además cuenta con varios defensores de esta línea en su redacción. Sí. Sí. Son Fermín Moriano, ya fallecido, el propio Rick Hammer, que todavía figura como miembro del Consejo Asesor de la revista, y es un vehículo de difusión de todas las terapias que hablaban de mis compañeros, y además han sido defensores, bueno, de este medicamento, este preparado que se llama Biovac, que ahora se llama Renoven. Y bueno, efectivamente, pues al final, como decía mi compañero, al final casi todo desemboca en lo mismo. Entonces sí que lo están. Ajá. Muy bien. Y ya puestos, pues te voy a hacer una pregunta yo. Adelante. Sí. En este tipo de movimientos, se tiende por lo general a culpar al paciente de la enfermedad que está sufriendo porque no ha sabido afrontar sus problemas emocionales o lo que quieran plantear. ¿Eso lo hacen como un método también de coacción para que esa persona, pues, ante el miedo, pues, no sepa reaccionar bien con lo que se le viene encima, que es, pues, es un grupo de manipulación sectaria? ¿O es también para quitarse responsabilidad y si las cosas salen mal, de decirle, no, mira, es que sigues empeorando, pero eso es por culpa tuya porque no afrontas los problemas? Vale, hay dos vertientes en este aspecto. Una es que el concepto de la culpa por la propia enfermedad, esto viene dado por la definición del organismo para la vigilancia contra las sectas del gobierno francés, que habla de los métodos psicologizantes. Digo métodos psicologizantes y se podrán imaginar que cualquier parecido con una terapia psicológica es pura coincidencia. Y ahí sí que nos habla de, primera característica, culpabilizar al paciente de su enfermedad. Pero es que la segunda característica nos dice que se basan en la atrayente idea de promover una especie de viaje de héroe. No sé si ustedes han leído a Joseph Campbell, los grandes mitos que se repiten a lo largo de toda la historia. Pues estas personas utilizan como refuerzo positivo, que es lo que comienza primero siempre. No piense, no, yo nunca caería en una secta de este tipo o de este otro, porque yo tengo perfectamente claro que esto es una idiotez. Margaret Alexander les diría, sí que pueden caer porque la secta nunca discutirá con usted. Nunca discutirá con usted porque lo primero que hará es valorar si usted es discutible o pitable, que es lo que utilizan algunos grupos. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos son más rápidos que nosotros. Ellos saben perfectamente a qué persona tienen que acudir. Muchas veces utilizan métodos ilícitos, muchas veces no. Durante todo este tiempo de monitorización he sido capaz de encontrarme informes médicos de pacientes publicados en Facebook para que se pasaran de un terapeuta a otro. Informes médicos con datos personales. Es decir, que si yo quisiera, podría llamar a la paciente, podría ser el propio Hammer y llamar a la paciente por teléfono para contarle mis cosas. Entonces, esto está pasando. O sea, no crean, evidentemente habrá un componente cognitivo, pero piensen que siempre el comienzo es a través del procesamiento periférico de la información. Parque, me puedes fusilar si lo estoy diciendo mal. Se traduce en lo siguiente: nunca nos van a presentar de entrada
la agenda oculta del grupo. O nos la van a presentar de diferente manera. Porque eso es lo que dicen las personas afectadas cuando se las entrevista. Si yo hubiera sabido de qué se trataba esto, en realidad nunca hubiera entrado aquí. ¿Pero qué hacen? Van buscando el control del entorno, de la situación. Ponemos el ejemplo de las sectas que aíslan a los grupos. Esto es un mecanismo, pero no es el único. Una persona puede estar en su casa con su familia y estar completamente aislado de ella. Vamos controlando el entorno, vamos controlando la situación. Le vamos poniendo pequeños, perdón por la expresión, caramelos que le van diciendo, bueno, ¿por qué no lo voy a probar o no me queda otra que agarrarme a esto? Pequeños caramelos, son refuerzos positivos. Otra técnica, es que aunque tenga un nombre gracioso, es real. Se llama el bombardeo del amor. Es decir, estos grupos, cuando uno entra en ellos, dice, pero esto ¿cómo va a ser malo? Si están todo el día sonriendo y llamándose corazones, me seguís, corazones, ¿cómo va a ser malo esto? Claro, eso es al principio. Eso es la parte del truco de magia, el teatro. Y los trucos de magia del teatro están muy bien. Pero el problema en las sectas, si hacemos la analogía con el teatro, es que en la secta nunca se apaga la luz y además las salidas de emergencia están cerradas. Para cuando la persona se quiera dar cuenta de dónde está, es probable que no pueda salir. Y ese es el mecanismo por el cual una serie de ideas que pueden parecer imposibles le terminan pareciendo posibles a muchas personas y les provocan daños graves que se pueden valorar. ¿Alguna de esto? Sí, bueno, yo quiero comentar algunas cosas que se han dicho aquí. Primero decir que si yo me pongo a hablar de refuerzo positivo me van a llamar cientifista y dogmático, y cuando hago las críticas que voy a hacer ahora, poco menos que me llaman magufo. O sea, yo no sé muy bien dónde ubicarme, ¿vale? Pues vamos, yo digo decir alguna de las cosas que acaba de decir María, me hubieran fusilado por cientifista, ¿no? Y estoy de acuerdo con lo que acabas de plantear, ¿vale? A ver, yo creo que tenemos que, primero que nada, que ser honestos. Y eso me parece muy importante. Y lo dije antes cuando hablábamos entre profesionales sanitarios, tenemos que ser muy honestos. Yo creo que usar palabras con todo el cariño, lo digo a mis compañeros, como cuñado, magufo, negacionista, ¿vale? Ese tipo de palabras no ayudan al debate científico, ¿vale? Eso descalifica al adversario, intenta deslegitimarlo y en el fondo no deja de ser una falacia, ¿no? Si yo me pongo aquí a decir, por ejemplo, que cómo te atreves eres un negacionista de la hipersensibilidad electromagnética, ¿sabes? Parece mentira, estás negando el sufrimiento de los pacientes, pues ¿qué me dirías, no? Es decir, pero ¿de qué coño me estás hablando? ¿Vale? O sea, estás desviando el debate, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si nos damos cuenta, y enlazo con la última intervención de María, y lo enlazo con casi todo el debate que ha habido hoy en las 4 mesas, estamos todo el tiempo hablando de psicología. Creencias, placebos, nocebos, expectativas, sugestión, cómo hacer que alguien cambie de idea, cómo influimos, cómo se cierra. Estamos todo el tiempo hablando de psicología y con todo el cariño, ¿vale? Yo no tengo mucha idea de psicología, se los digo en serio, pero creo que en general nadie tiene ni puta idea, francamente. En general no sabemos nada de psicología, sabemos súper poco, y la psicología que manejamos en general es la psicología popular. Es los conceptos psicológicos que aprendemos en nuestra cultura. Es decir, ni siquiera nos vamos a encontrar muchas veces que los propios psicólogos no son ni siquiera capaces de definir qué es la psicología y cuál es el objeto de estudio de la psicología. A partir de ahí empezamos a debatir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay ciertas cuestiones que creo que serían más claras si estableciéramos un marco de debate más acertado, ¿no? Por ejemplo, se habla aquí de la antipsiquiatría, como ha hablado aquí el compañero Dani, con una foto de Pamiés. Oye, a ver, ¿sabes? La antipsiquiatría, un modelo que yo en general no comparto, ¿vale? Tiene muchas deficiencias, fue un movimiento contracultural nacido en los 60, toda la historia de vigilar y castigar de Foucault, toda esta historia, ¿vale?
Pero hay críticas muy fuertes y muy serias al modelo biomédico de salud mental, como yo he comentado, y no lo digo yo. Es decir, el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos decidió hace unos años que no va a financiar más investigaciones que se basen en el DSM, que es el manual que utilizan todos los psiquiatras de este país y del medio mundo, ¿vale? Es decir, estamos usando un manual que ha nacido muerto, que ya está desechado como un modelo de investigación. Si eso a alguien le parece que es poco serio o que es un delirio, no sé, magufo, pues entonces vamos a poner los términos del debate. Vamos a aclarar una cuestión, ¿vale? Los trastornos mentales son un invento. Es decir, las categorías que inventamos para definir el sufrimiento son inventadas, ¿vale? No vamos con un microscopio y encontramos un trastorno obsesivo compulsivo, ¿de acuerdo? Son conceptos, y los conceptos tienen que referir a hechos y tienen que referir a cosas, o nos tienen que ser útiles o inútiles para explicar, predecir y controlar la conducta en psicología. Entonces, personalmente creo que conceptos como enfermedad mental no sirven para nada. El concepto de enfermedad mental, desde mi punto de vista, hay que retirarlo. También el de trastorno, pero eso lo podemos debatir, ¿vale? Si hablamos de que hay una enfermedad del cerebro, tendremos que encontrar la enfermedad del cerebro donde sea, ¿vale? Y cuando encontremos una enfermedad del cerebro hablaremos de enfermedades, pero probablemente ya no sea una enfermedad mental, será una enfermedad neurológica, ¿vale? Y hablaremos de mente también en otra ocasión. Por ahí había una pregunta en Twitter, y me refiero aquí a amigos Suso, que hemos debatido sobre este tema, sobre el tema del TDAH, por ejemplo. No es el foro para hablar de eso, ¿vale? Pero podemos debatir sobre el tema del TDAH. ¿Quién decide qué es un trastorno y qué no es un trastorno? ¿Por qué estamos hablando de fármacos y de psicología como si fueran dos modelos comparables? Es decir, si no sabemos diferenciar la psicología de la biología, entonces tenemos un problema. Y si estamos midiendo la reacción psicológica como estímulo-respuesta, que es un modelo basado en el mecanismo biologicista, entonces tenemos un problema. O es que me van a decir a mí que cuando yo reacciono ante un teléfono, cojo el teléfono ahora y lo desbloqueo, esto es una reacción que responde a las características del objeto. No responde a las características del objeto. Yo no reacciono biológicamente a esto, reacciono psicológicamente, es otro nivel de análisis. Y ese nivel de análisis es mucho más útil para entender ciertos fenómenos, para explicarlos, para predecirlos, controlarlos, que es el fin de cualquier disciplina científica. Entonces, creo que debemos ser muy cautos a la hora de tener debates y de definir los conceptos y los marcos en los que debatimos, porque si no, pues podemos acabar teniendo que defendernos de acusaciones como negacionistas de la hipersensibilidad electromagnética, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esto es súper importante y que debemos tenerlo en cuenta, y les invito a todos, como estoy haciendo yo ahora en mi tiempo libre, a estudiar psicología y estudiar mucha psicología, porque es un campo espectacular. Yo siempre digo, así intento hacerlo muy humildemente, que yo creo que los dos mayores retos que se ha marcado el ser humano son entender el mundo y entender su propio comportamiento. Entonces tenemos ahí por un lado las ciencias que explican el mundo y las ciencias que explican el comportamiento humano, pero yo defiendo vehementemente que la psicología tiene que ser una ciencia natural, y eso tiene una serie de connotaciones que no entran a debate hoy, pero que si quieren otro día las comentamos. Bueno, yo quiero pedir un turno, voy a decir simplemente para que la gente se entere la mala leche que tenía Suso al hacer la pregunta, que en concreto se dirigía a ti, a Dani, y preguntaba: ¿por qué son los psicólogos los mayores negacionistas de muchas enfermedades mentales como el TDAH? Bueno, a ver, yo me he dado por aludido como si... Perdón, no, pero es cierto, pero la diferencia fundamental, que también lo ha comentado Parquio, es porque tenemos una perspectiva diferente a la hora de evaluar los resultados terapéuticos o evaluar los resultados en general de cualquier intervención en una persona que tenga un trastorno mental o tenga un problema. Yo creo que los psiquiatras pecamos de que todo lo que no se pueda expresar con cifras en un paper, que se pueda medir, tendemos a despreciarlo. Y desde el otro punto de vista... No estoy de acuerdo. Pues, los psicólogos lo que estamos haciendo es meditación mental. No me refiero a eso, me refiero que desde el punto de vista psiquiátrico, si no podemos parametrizarlo desde un punto de vista sintomático, criterio diagnóstico, de reducción, no le prestamos demasiada atención. Y desde el otro punto de vista, si vosotros veis que nos centramos demasiado solo en los síntomas, tampoco lo hagáis. La pregunta original es: ¿por qué los psicólogos son tan detractores, no vamos a llamar negacionistas, de trastornos como el trastorno por déficit de atención? Y es porque tenéis una perspectiva diferente de comprender qué significa o de entender qué es el trastorno por déficit de atención, que a veces entra en conflicto con lo que entendemos los psiquiatras. Y al fin y al cabo... A mí me gustaría saber qué es lo que entienden los psiquiatras. ¿En qué?
por trastorno de déficit de atención. Es decir, este es un debate sobre cómo concebimos los trastornos mentales, Sí, por supuesto. básicamente. Sí, sí. Es decir, lo que viene a decir un psicólogo es, claro que hay niños inquietos, pero ¿quién decide que eso es una enfermedad? Ese es el gran debate. Y hay una pregunta por Twitter además sobre eso. ¿Qué puede hacer un docente para identificar un TDAH? Pues mira, seguir las normas que te dan los psiquiatras y decir, si le pasa esto, esto, esto y esto, tiene TDAH. Ya está. Y los psicólogos. Punto. Y punto pelota. Pautas. A mí personalmente me sirve mucho más un análisis funcional de conducta que poner una etiqueta a un niño, francamente. Es que el diagnóstico no siempre es una etiqueta caprichosa. Muchas veces orienta el diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico. Y no siempre surge como una apetencia que tenga el psiquiatra de poder etiquetar las cosas. Yo creo, Es decir, ¿cuál es la no me alternativa? interesa este debate, ¿verdad? Al contrario, nos hemos No tirado hay, todo el día. no hay ni un solo fármaco que sea específico para un trastorno. Es decir, los fármacos, tenemos un grupo de fármacos que se utilizan para muchas patologías. Es decir, los antidepresivos, llamar antidepresivos a lo que llamamos antidepresivos es de risa. O es cuando se están usando para un montón de diagnósticos diferentes, que no son la depresión. Es decir, estamos hablando de fármacos que tienen unos efectos, igual que otro tipo de fármacos, estimulantes, etcétera, ¿no? Oye, así da gusto porque hemos estado todo el día metiéndonos contra las pseudociencias, pero aquí en este bando todos conformes y todos tan amigos, y por fin hay un poco de debate también interno entre nosotros, ¿no? Que también se puede echar de menos. Alberto quería decir algo más y tenemos que ir terminando ya con Como el decía que había que último. estudiar, ya sí, rompamos un poquito. Que como decía que había que estudiar psicología para entender la naturaleza y todas estas cosas, viendo lo complicado que es, yo os recomiendo que estudiéis física cuántica. ¿No? Y además explicas muchas más cosas. Sí, no, ahora en serio. Se estaba hablando de las redes sociales y sobre todo el uso de redes sociales por profesionales sanitarios. La Organización Médica Colegial hace un par de años editó una guía de buenas prácticas para profesionales sanitarios y estudiantes de medicina que os recomiendo que le echéis un vistazo. Se ha nombrado esta mañana a Mónica Ladanda, que es una de las autoras, y es muy interesante. Yo en la facultad tenemos un grupo de docencia que creé yo y que gestiono yo, tenemos ya los mil y pico de estudiantes, solo estudiantes, y es un poco enseñarles a cómo las redes sociales les marcan su día a día y además les pueden marcar su futuro, pues marca personal, huella digital y estas cosas. Entonces evitar cosas como las que se han contado, pues están explicadas muy bien en esa guía que os recomiendo. Si la buscáis, guía de buenas prácticas, es un PDF gratuito descargable y está muy bien. Bien, sí. ¿Cómo antes? Guía de buenas prácticas, Para médicos en redes sociales, manual de estilo. manual de estilo, sí. Sí, Para médicos y estudiantes de medicina o referentes Si pones en redes sociales. OMC y esto sale más o Mónica menos. Ladanda o MC. Y si no, me lo preguntas luego y te lo paso. Bien, pues muchas gracias a todos. Aquí se acaba la jornada de hoy de terapias peligrosas. Perdón, no te... de acuerdo, pues corresponde despedir a Rubén. Rubén, ¿dónde estás? Ahí. Ya sabía que no me tocaba a mí, yo simplemente iba a despedir la mesa, pero sabía que sí, que tenía que ir Rubén en nombre de la otra asociación organizadora de todo esto, de Fisios Sin Red, y que nos va a dedicar unas palabras. Pues nada, en representación de Raúl Ferrer, el presidente de CSR que ha tenido que marcharse, me despido de la jornada. Para mí ha sido un placer que esta jornada tuviera lugar. Hemos sido trending topic durante más de 10 horas, hemos tenido más de 43 millones de impresiones. Yo creo que el éxito de la jornada era en que se hiciera difusión, que se hiciera eco verdaderamente de que esta problemática somos nosotros los primeros en señalarlas, en que conocemos cuáles son las debilidades y que tenemos que darse a conocer para que los demás profesionales de la salud hagan eco también de esta problemática y que no salgan de esa zona de confort de simplemente es ajeno algo a mí, sino que se impliquen, que las instituciones también tomen nota de que hay que tomar medidas, que las universidades también tomen nota de que tienen que mejorar a sus docentes y a sus planes de estudio, hacer que se cumplen como tal, y en definitiva que se impulse desde la sociedad con la educación y con jornadas de este tipo, que yo creo que para mí ha sido un placer contar con todos los docentes que han aceptado de buen gusto venir
para darnos sus 15 mejores minutos. Y yo creo que ha sido un éxito viendo los contenidos. Cuando la gente colguemos los vídeos, yo creo que va a gustar también mucho. Encantado de cómo se ha desarrollado la organización con los compañeros de ARP. Ha sido un placer. Desear a Antonia que la pobrecita mía estaba mal con la rodilla, que se recupere pronto. Y no sé si me dejó algo más. Un placer también para vosotros que habéis venido aquí para dar cobertura también a esta jornada. Y ojalá el año que viene se instaure esto como una tradición de hacer terapias peligrosas para el sistema de salud, segunda edición para el año que viene. Y nada más, que un placer.